Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Tiempo maquinal e informacional 3. La fragmentación de la vivencia. Préstame tu máquina del tiempo. Quiero conocer la eternidad, saludar de manos a lo nuevo y perderme en una extraña edad. Rodrigo González, La máquina del tiempo. Comprender es un proceso de captación de vivencias y manifestaciones sensiblemente dadas o acontecidas en los otros. La vivencia es dinamismo interno de una experiencia que se autodetermina, que se expresa en detalles concretos y en los que hay un descubrimiento e intelección de la vida al insertarse en las vivencias de los demás a través del diálogo. Ahí está el detalle, ponía de manifiesto un cómico y también dicho popular o saber arcaico y rupestre. No hay vivencia que no se conecte con el amplio mundo de la vida. Según Wilhelm Dilthey, vivencia es la experiencia viva y humana cuyo contenido está formado por la actuación de la totalidad de las fuerzas psíquicas. Las ciencias comprensivas están fundadas en el nexo entre experiencia, vivencia y comprensión. Vivencia, expresión y comprensión son los rasgos ontológicos y epistémicos que Dilthey le asigna a la historia, y la historia está constituida de vivencias. Por ello, la historia posee objetividad, esto es, capacidad para reproducir las concatenaciones y estructuras de las vivencias expresadas en signos fijados por escrito, y universalidad, que consiste en la capacidad común de todos los hombres para comprender las vivencias de los demás en sus luces y sombras, nada más. Decía Javier Solís: pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Palabras más, palabras menos, esos son los contenidos de la vivencia bajo una mirada arcaica y rupestre. Verdades simples, francas, contundentes y claras que todos los sujetos corrientes y comunes podemos entender y gozar, cosa que la experiencia maquinal e informática detesta. Esto bajo el entendido de que la vivencia trata de relaciones individuales, simples y muy humanas, vitalmente enlazadas con el curso de la universalidad de los hechos históricos, o en donde la individualidad teje su formación con la totalidad de las fuerzas vitales del espíritu. Respecto a la vivencia que se va presentando como la actualidad y el presente en una vida, se le va delimitando para entenderla con más precisión, ya que si bien es cierto, a decir de Dilthey, piensa él lo siguiente: podemos experimentar siempre la diferencia que existe entre la vivencia a la que pertenece también la vivencia del recuerdo o de la expectativa de un futuro o de la voluntad para realizarlo, y las representaciones de un pasado o de un futuro
que se presentan en la vivencia. Esto es lo que cuenta Dilthey en Fundamentación de las Ciencias del Espíritu, en el mundo histórico. También es importante puntualizar, de esto se sigue, que no se habla de la vivencia con tanta simpleza como hablar de un momento presente, ya que, aunque es esta la que nos da la conciencia de la vida, el pasado y el futuro tienen también en la vivencia un rol clave. Lamentablemente, la vivencia ha sido desplazada por la experiencia maquinal e informacional. Experiencia en donde el tiempo no tiene bordes ni diques que lo limiten o lo regulen. Aquí se anulan las fronteras entre el ayer, el hoy y el mañana, pues el tiempo maquinal e informático hace ingresar la vida en lo abierto, pero sin rumbo alguno. En picada de lo continuo y de lo permanente, la existencia cae. Fugada hacia todos rumbos, queda en donde la condición es no tener sentido del tiempo. Conectado a la experiencia maquinal e informacional, el usuario en ocasiones, la mayoría de las veces, no sabe si es de día o de noche, o si ya fue ayer o ya es mañana. El sol, la luna, lo mismo que las sombras de las cosas, animales o personas, ya no tienen una referencia de temporalidad. Un viejo dicho de las abuelitas para indicar que ya el sol caía a plomo, o simplemente que ya era mediodía o demasiado tarde para ir a trabajar, era: ya los perros no hacen sombra. Era la hora del desierto, de la nada, de la tentación, del pecado, del castigo, pero también de la esperanza para librarse de los demonios del mediodía. En la experiencia maquinal e informacional no hay mediodía, todo es una continuidad, no hay cortes. En cambio, en la vivencia, el mediodía es fundamental, es un corte entre la mañana y la tarde que continuará, cuenta Georges Dumézil en un ensayo titulado Los demonios del mediodía, que la tradición occidental nos tiene acostumbrados a que los fantasmas aparecen siempre al caer la noche. Sin embargo, en el mundo antiguo, no es con la llegada de la oscuridad cuando dioses y demonios se muestran, sino a mediodía, cuando el sol está en su cenit y no existe la sombra, el único momento en que pueden ser identificados con total claridad. Hora también de la pesadez, de la flojera, intervalo de tiempo en el que ciertas divinidades y seres fabulosos encuentran sus potencias óptimas contra la pereza de los humanos. ¿Verdad o creencia? También la experiencia mitológica y religiosa era el contundente horizonte de la vivencia. El mediodía también es esa hora en donde los vientos amainan y el calor de verano es sofocante, y las personas caen en un estado de sopor aletargado y las desganas llegan a ellas. Es como en el viaje de Ulises de regreso de Troya a Ítaca, cuando a mediodía las sirenas intentan encantar a los marineros con sus seductoras melodías, pues es la hora en la que el sol está en lo más alto, cae y pega a plomo, y los hombres de Odiseo ofrecen poca resistencia. También los lotófagos con la flor del loto encantan a los incautos marinos que se encontraban bajo el influjo de la paz y el sueño en la hora central del día. Las ninfas aprovechan los estados de debilidad física y psicológica del mediodía
para provocar trastornos y pesadillas en quienes se duermen en esa hora peligrosa del día. En la constelación de la experiencia maquinal e informacional, curiosamente, la vida de todos los días, llena de un tiempo vacío, de una mirada perdida en la nada, de una duración sin sentido, cual demonio del mediodía, pero que no provoca angustia, náusea o repulsión alguna, como en el pasado moderno de la humanidad. Al contrario, por esos días, el tiempo de la experiencia maquinal e informática, que es un tiempo atomizado y fragmentado, seduce por ser capaz de anular cualquier tensión que pueda darse entre el usuario y la información. Es un demonio del entero día y la total noche, capaz de originar una alta tensión entre el navegante de la experiencia maquinal e informacional, en donde el usuario disipa la situación del peligro o de tensión mediante la reacción del me gusta o no me gusta. El me gusta bien puede ser el criterio de verdad dentro de la experiencia maquinal e informática, o tal vez también ya sea un valor moral. El experto navegante de la experiencia maquinal e informacional bien puede sufrir un malestar moral al no hacer clic al me gusta o no me gusta. Una desatención, una distracción o un demonio del mediodía puede provocar que el usuario experimente una gran culpa por no darle clic en su momento a la información consumida. Así que ya saben, aprovechando su debilidad de mediodía, si les late este video, no dejen de dar clic en el me gusta, o si no les late, pues también den clic donde deban hacerlo. No sean inmorales, por favor. Comenta Byung-Chul Han que en un tiempo atomizado todos los momentos son iguales entre sí, no hay nada que distinga un momento del otro, lo que significa que la fragmentación del tiempo para este autor envuelve al día en el revival y en las actualizaciones de aplicaciones que los programas requieren para sí, al margen de la voluntad del usuario. El presente se reduce entonces a un punto temporal fugitivo. La fragmentación del tiempo va acompañada de una masificación y una homogeneidad cada vez mayores, en opinión del filósofo coreano Byung-Chul Han. También termina por manifestar el autor del Aroma del Tiempo que, hoy en día, las cosas ligadas a la temporalidad envejecen mucho más rápido que antes, se convierten en pasado en un instante y, de este modo, dejan de captar la atención, lo que es cierto, por lo que también, así como se destruyen las cosas en un instante, las personas ya están a la espera de las nuevas. Es una espera que llena de expectativas a los usuarios. Toda novedad, sin embargo, en cierto modo es destrucción. La experiencia maquinal e informacional vive en razón de sus novedades, que el usuario ávidamente consume. Por tanto, la destrucción del usuario acontece en la medida de la novedad de la información. Es cierto que la información se actualiza y renueva sobre su propia estructura, así como también es cierto que la caducidad de un dispositivo, tanto como la de un programa,
dentro del plano de la experiencia maquinal e informacional está planeada. Algo así como esos cyborgs o terminators o máquinas inteligentes que en el ámbito de la ciencia ficción se reparan a sí mismos ante los ojos y la sorpresa de los humanos que, al momento, bajo una tristeza profunda, entienden que la tecnología ha rebasado los parámetros del ser y de la verdad humana, o que el tiempo de la vivencia ha encontrado su final. En el caso de las máquinas superinteligentes, a imagen y semejanza del hombre, cuando así llegan a desarrollar un grado de conciencia, lo primero que advierten es que están programadas para durar cierto tiempo, por lo que entonces comienza su tragedia y su lucha por obtener más tiempo, pero también advierten cuán cruel y egoísta es su creador, pues éste no les regala un poco más de tiempo, ni mucho menos un alma. Aunque carentes de alma y de tiempo, algunas máquinas llegan a ser más humanas que los humanos, capaces de mantenerse inocentes, tiernas, amables y hasta respetuosas con la diversidad y diferencia de lo humano. Es este el lado romántico, claro, de la tecnología. Por supuesto, la experiencia maquinal e informacional humana nada tiene de romanticismo. En la temporalidad de la experiencia maquinal e informacional, es un hecho que los protocolos de información, que son flexibles y empáticos con los usuarios, producen en ellos la ilusión de autosuficiencia e incluso hacen creer que se puede ser subversivo, asunto que es una falsedad, pues en el horizonte de la experiencia maquinal e informacional, la transgresión no está programada. Lo que sí está previsto es la caducidad y aniquilación de la vivencia a base de la permanente actualización y consumo de información. En el terreno de la experiencia maquinal e informacional, bien se puede decir que los niños ya no son niños. Ellas ya no quieren ser princesas. Ellos ya no saben el olor de las flores ni el canto de las aves. Son sensibilidades programadas para las que más vale una actualización de datos en mano que cientos de irregulares, fugaces y efímeras vivencias volando. El tiempo se ha quedado sin aroma. No olviden suscribirse al canal y hacerlo su carnal. No sean gachos, ¿no?